Supercrack Estrella presenta Die Glocke en la Antártida. Mostramos en Supercrack Estrella las imágenes de un Die Glocke, más conocido como campana nazi máquina del tiempo, está en la Antártida y junto al Die Glocke hay lo que parece una entrada a una puerta pegado al montículo de hielo. Muy cerca del Die Glocke tenemos más cosas extrañas, lo que parece Vimana. Segunda Guerra Mundial, el Reich de los 1000 años está muy cerca de vencer, pero Hitler sabe que no le bastará con sus campañas bélicas triunfales, necesita de sus mayores ingenios científicos, las Wunderwaffen, las armas maravillosas, para alcanzar la tan ansiada victoria. Un grupo de científicos trabaja a marchas forzadas para hacer realidad los sueños del Führer, pero incluso en su base más secreta, situada en el confín del mundo, la Antártida, y a pesar de estar protegida por soldados de élite nazis, no están solos y nadie es quien parece, quien controle las Wunderwaffen se convertirá en un dios viviente tras la guerra y la muerte del Hitler. La base está bajo el control del mariscal Göring, pero Himmler y sus SS no lo van a permitir. El Reichsführer lo quiere todo y para conseguirlo infiltrará a su mejor espía en Nueva Suabia, los accidentes y sabotajes pondrán en riesgo todo el proyecto, pero a pesar de todo, el arma definitiva está casi lista. Die Glocke, la campana están aquí, como podemos ver en las imágenes de Google Earth que dejo aquí. Imaginen que los alemanes hubieran desarrollado una poderosa arma secreta a finales de la Segunda Guerra Mundial, otra más que sumar a una larga lista, pero esta vez algo completamente diferente a lo convencional, conceptualmente hablando, un sistema que permitiera anular la gravedad en sus aeronaves e incluso, según alguna versión, viajar en el tiempo. Ese invento se conoce con el nombre de Die Glocke, la campana, y formaría parte de esa legión de Wunderwaffen, es decir, armas milagrosas, que se supone desarrollaron los nazis en los últimos compases de la contienda, para dar un giro al curso de esta. Así funcionaba la campana nazi. Cuando los ingenieros ponían en marcha la campana, tanto ella como sus dos cilindros giraban contrariamente, permitiendo que se elevase del suelo, pero hasta ciertos límites, razón por la cual estaba encadenada al suelo mediante firmes soportes. Podríamos decir que se trataba de uno de los primeros motores antigravitacionales, lo que de no haber sido destruida, hubiera servido para cambiar el rumbo de la historia, dado que sería un sistema de propulsión que daría muchas ventajas. Gracias a ello comenzaron a surgir rumores acerca de los ovnis nazis y a que hubo algunos dispositivos que tenían implementado este sistema y que se les veía durante la noche volar a altas velocidades sin hacer demasiado ruido. Se dice que los nazis habrían inventado una máquina capaz de moverse no solo entre dimensiones sino también a través del tiempo, lo que les aseguraría ganar la guerra y hacer más factible el régimen de un Reich de 1000 años tal como vaticinó Hitler durante mucho tiempo. La desaparición del proyecto Die Glocke. Cuando los ejércitos aliados estaban a punto de llegar a Alemania, el proyecto fue desmantelado y se dice que la campana fue trasladada a Barcelona y posteriormente a Sudamérica en un gran avión de carga y no se llegó a encontrar. Se dice que los nombres del proyecto eran Cronos, tiempo, y Lanterntrager, portador de luz, lo que alimenta más la teoría de que se trataba de alguna clase de proyecto relacionado con los viajes en el tiempo. Años después de la finalización de la guerra, exactamente el 9 de diciembre de 1965, un objeto volante no identificado se estrelló en la localidad de Kecksburg, en el estado norteamericano de Pensilvania. Muchos testigos aseguraron que habían visto estrellarse algo muy parecido a una bellota o a una campana y pudieron ver que contaba con inscripciones extrañas, pero todo quedó bajo jurisdicción militar, quien se llevó todos los restos y no se supo nada más de ello. Die Glocke fue creada durante la última fase de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, o el Gigante, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Soul y el castillo Xi. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base fue construida por trabajadores forzados, soviéticos y polacos, vigilados por la Schutzstaffel, SS. Uno de los temas pendientes es quién fue el arquitecto del proyecto en general, y qué pasó con él después de la guerra. Según las investigaciones de Witkowski, el encargado era un ingeniero alemán de nombre Hans Kammler, general de la Waffen-Schutzstaffel, que también fue colaborador en la investigación de los cohetes B-1, B-2 y el prototipo B-3, calificado como una de las Wunderwaffen. Kammler fue encargado del proyecto por orden directa de Hitler, y también fue responsabilizado por la muerte de 62 científicos colaboradores del proyecto, que fallecieron en extrañas y no resueltas circunstancias. Tras los juicios de Nuremberg, Kammler
Hitler desapareció de la escena, ya que Estados Unidos no lo reclutó como científico en las investigaciones tecnológicas de la posguerra, y la URSS nunca confirmó su residencia en el bloque comunista. Los planos originales de Die Glocke se perdieron luego de que gran parte de Der Riese fuera destruida por los aliados en 1945, tras haber sido descubierta. Pero un dibujo original de cómo Lucía sobrevivió al ataque, y llegó a manos de Igor Witkowski, quien lo utilizó para describir completamente su apariencia. Die Glocke estaba hecha de un metal especialmente pesado, tenía forma de campana y estaba encadenada al suelo. Medía 4 metros de alto, por 3 de diámetro, en su parte frontal llevaba el símbolo nazi, y en su parte baja tenía 2 anillos antirrotatorios que dejaban entrever un líquido plateado, similar al mercurio, pero que al girar los anillos, se volvía morado brillante. Se dice también que este líquido era extremadamente radiactivo, y muchos científicos que trabajaron en Die Glocke mientras estaba encendida, murieron de cáncer. Este extraño líquido fue conocido como Xerum 525, y era el encargado de cumplir el fin para que Die Glocke fue creada. El fin de la campana es aún desconocido. Muchos plantean que producía un campo antigravitatorio, lo que explica que estuviera encadenada al piso. Otra teoría dice que podía abrir una singularidad en el espacio-tiempo, lo que incluye teletransportación y o viajes en el tiempo, que podría explicar por qué 62 de los científicos encargados de este proyecto desaparecieron sin razón aparente. Otra de las teorías proponía que Die Glocke era una cabina de reanimación. Al depositar un cadáver reciente cerca de Die Glocke, se suponía que el cadáver se reanimaría. La última teoría es que Die Glocke era, en realidad, un sistema que generaba movimiento perpetuo, ya que al comenzar a rotar los cilindros del exterior, el Xerum 525 permitiría que la máquina produjera energía para autoabastecerse y no detener la producción de esta, algo que sería muy útil para la investigación bélica posterior. Los aliados encontraron Der Riese en 1945, y se decidió bombardearla de inmediato. Esta es una decisión bastante extraña, ya que hasta donde se sabe, los aliados no tenían idea de qué clase de pruebas se hacían ahí. Lo cierto es que Der Riese fue parcialmente destruida, pero una parte de ella sobrevive hasta nuestros días. Lo curioso es que Die Glocke desapareció durante estos ataques, y se da pie a la idea de que Estados Unidos o la URSS capturaron la campana, y se llevaron a los científicos encargados de esta investigación. Esta teoría tiene una base real, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron a muchos de los científicos nazis destacados, y les ofrecieron asilo, recursos casi ilimitados para proyectos e inmunidad ante los tribunales de Nuremberg a cambio de investigaciones para el país. Esto fue conocido luego como la Operación Paperclip, y después de varios años de secretismo, esta operación fue revelada como real. La pregunta es, ¿por qué nadie se refirió a Die Glocke? ¿Era acaso un secreto de Estado? ¿Quién estuvo a cargo realmente de la campana? Tras las investigaciones hechas por Igor Witkowski, el tema fue finalmente sacado a la luz, ya que antes ni siquiera se conocía, aunque esto no ayudó a saber qué había pasado con el proyecto. El gobierno de la República Democrática Alemana nunca admitió su existencia, así como Estados Unidos negó cualquier relación con la campana. La Unión Soviética ni siquiera se refirió al tema, cosa común en sus días, ya que las teorías de secretismo eran bastante comunes en el Kremlin. Por último, este tema ocultista tuvo un cameo en los últimos juegos de Treyarch, Call of Duty, World at War y el más reciente Call of Duty, Black Ops, en los que un mapa de zombies nazis se basa en Der Riese, y Die Glocke es en este caso un teletransportador y un dispositivo para viajar en el tiempo. La campana nazi tenía 2 cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada Xerum 525, y cuando giraban en sentido contrario, desprendían un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba forrado con material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, como el Columbia, estaban envueltos en su capa más superficial por un revestimiento de losetas de cerámica, que hacen la función de aislante técnico. Cuando se ponía en funcionamiento la campana, los 2 tambores rotatorios giraban contrariamente y el objeto se elevaba como los antiguos vimanas, y se podía desplazar. El artefacto despedía unas radiaciones que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. Era el primer prototipo de motor contra la gravedad que abriría un camino nuevo en el desarrollo de la física y la tecnología. Este ingenio técnico podía servir como el sistema de propulsión para los secretos ovnis nazis que se estuvieron desarrollando en la última fase del Tercer Reich.
El proyecto ultra secreto de Die Glocke, de Bell, la campana nazi, estaba bajo el mando del misterioso general de las SS Hans Kammler, un ingeniero científico que había estado involucrado también en el desarrollo de los misiles B-2, aviones reactores, alas volantes, ovnis nazis, y construcciones subterráneas, entre otros proyectos. También diseñó muchos de los campos de exterminio nazis y los hornos del horror, entre ellos el de Auschwitz. Hans Kammler era un personaje muy importante dentro de la tecnología militar nazi, pero que resultó siempre poco conocido, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano tampoco tenía interés en divulgar la trayectoria tecnológica y los logros científicos de los ingenieros nazis como Kammler. Junto a una fábrica abandonada se encuentra el anillo de pruebas, los respiraderos subterráneos, y la entrada al complejo de experimentación de la campana. Igor Witkowski es un investigador polaco de tecnología militar que ha pasado más de 20 años estudiando el ingenio prodigioso de la campana nazi. El periodista Nick Koch, especialista en temas aeroespaciales y de defensa, que trabaja para la revista Hannes Defense Weekly, se interesó por la información que Igor Witkowski tenía sobre los proyectos tecnológicos de los nazis, y especialmente por la oficina de desarrollo secretos, la Kammlerstab, que dirigía Hans Kammler. Igor Witkowski mostró a Nick Koch el campo de operaciones del proyecto de la campana nazi, la mina de Ludwigsdorf, el anillo de pruebas de la campana, los respiraderos subterráneos y demás instalaciones relacionadas. Era en la región montañosa de la frontera checa, entre los Sudetes y la Baja Silesia, y junto a la aldea de Ludwigsdorf, donde se encontraba una mina en la que los nazis desarrollaban el modelo revolucionario antigravitacional. Cuando el ejército soviético estaba llegando a la aldea de Ludwigsdorf, hoy llamada Ludwigowisse, el oficial de las Waffen-SS, Karl Sporrenberg, por orden directa de Hitler, llevó a cabo la ejecución de 62 científicos nazis que trabajaban en el proyecto Die Glocke, unos hechos por los cuales fue juzgado posteriormente en los tribunales como criminal de guerra. Según Sporrenberg, el prototipo secreto habría sido trasladado a una zona de seguridad en Noruega. He hablado muchísimo en mi canal de Noruega y los muchos casos de viajeros del tiempo que ocurren en este lugar. Por ejemplo, hemos hablado de la viajera del tiempo llamada la mujer de Isdal, o de otro viajero del tiempo León Solgos. Estos viajeros del tiempo estuvieron en Noruega a la mujer de Isdal en 1970 y León Solgos en 1901. Lo cierto es que después de la guerra nunca más se volvió a saber de la campana nazi ni del general Hans Kammler. Desaparecieron con su secreto. Algunas teorías dicen que la campana fue trasladada en un avión de carga, haciendo escala en Barcelona, España, hacia el cono suramericano, entre Chile y Argentina, o incluso a la zona de la Antártida. Y otra línea de investigación apunta a que la campana fue llevada a Japón. Sin embargo, lo más sorprendente de la campana nazi era que este proyecto secreto había sido desarrollado con los nombres de Cronos, tiempo, y Lanterntrager, portador de luz, figurando en los documentos secretos extrañas referencias a una puerta del tiempo. Parece que el verdadero secreto de Die Glocke, de Bell, la campana nazi, es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar, necesitaba activar sus sistemas propulsores giratorios, y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos, y es que, efectivamente, una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva, para cambiar el curso de la guerra. El 9 de diciembre de 1965, un objeto volante desconocido, con forma de bellota o de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido en el estudio de la ufología como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Muchos testigos vieron el extraño suceso. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. De hecho, la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kammler como la campana nazi acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense, protegidos con el máximo secreto, dentro de la operación Paperclip. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.